Les mandamos por mail la grabación, también por si lo quieren compartir con alguien. Y bueno, gracias por sumarse al último webinar del ciclo de género y deporte que estuvimos haciendo durante todo septiembre y este principio de octubre. Bueno, me sumo brevemente solamente a contarles el porqué de este tema, y ya la dejo a Tali que la presenta a Natalia, y bueno, y sigue Nati. Como saben, la idea era recorrer como distintos puntos, ¿no? Del deporte y el género, pasamos por el tema de qué pasa con la orientación sexual y la comunidad LGBTI en relación al deporte y el binarismo en el deporte. Hablamos sobre, bueno, un poco también una perspectiva histórica en relación a usando los Juegos Olímpicos como eje para ver cómo había sido esta inclusión de las mujeres y de otras diversidades dentro del deporte, o cómo no había sido. Hablamos también sobre la posición de las federaciones y cómo las federaciones, por lo menos en la Argentina, se estaban o no movilizando. Hablamos sobre la agenda de ONU Mujeres también, en relación a cómo es que se está impulsando esta temática y qué es lo que están pidiéndole también a los clubes, cómo le están pidiendo a los clubes que avancen. Y también el último webinar en particular tuvo que ver con el impacto es decir, el tema del trabajo infantil, que también se nos abrieron como un montón de otros cuestionamientos sobre qué es trabajo cuando estamos hablando de deporte, ¿no? Y sobre todo pensando en niños y niñas. Y para cerrar, obviamente no podíamos dejar de hablar de qué pasa con los medios de comunicación, ¿no? Es decir, y obviamente desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de con las mujeres periodistas que quieren cubrir estos temas, que quieren cubrir el deporte, así como cómo es que los medios cubren a los deportes, ¿no? Y en particular a las mujeres deportistas. Es decir, qué es lo que se dice, cómo se crean estos egos, estos estereotipos. ¿También? Entonces, en esto nos cruzamos con Natalia, que ahora Tali la va a presentar, y nos pareció interesante, bueno, escucharla a ella desde un medio armado específicamente para cubrir el fútbol femenino. Como siempre, pongan los comentarios por el chat, las preguntas, con Tali las vamos a estar levantando, y bueno, y nos estamos juntos y juntos durante esta hora. Y también nos acompaña hoy Tamara con la cosecha visual de la charla que después se los mandamos. Bueno, Natalia Prieto es periodista, comunicadora social y directora del medio Femina Fútbol, que se encarga de visibilizar el fútbol femenino en Colombia y en Latinoamérica en general. Tiene una diplomatura en periodismo deportivo y además en gerencia en marketing. Cubrió diversos eventos como Copa Libertadores, Mundiales, Juegos Panamericanos, Copa América, y trabaja mediante estrategias de comunicación y además está haciendo una investigación sobre la historia del fútbol femenino en Colombia, que va a publicar un libro. Así que muchísimas gracias, Nati, por sumarte hoy con Grow con nosotras, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Natalia Prieto, encantada de estar acá, de verdad que siempre es un honor hablar desde el periodismo deportivo, desde el fútbol femenino. Como bien lo decía Talía, bueno, soy comunicadora social, periodista, trabajo en visibilizar el fútbol femenino. Actualmente me amplié un poco y estoy empezando un proyecto con el deporte femenino en general. La idea es siempre como dar ese apoyo. ¿Por qué? Porque hace muchos años que vengo siguiendo el deporte, especialmente el fútbol, veía esa falencia en la información en el fútbol femenino, ¿no? En el fútbol y en el deporte en general. Entonces, eso me motivó, entre otras cosas, a darle esa fuerza a la visibilidad en el fútbol femenino. Ya en un momentico les comparto aquí una presentación. Creo que no me permite. Ya te damos permisos, ¿eh? Dale. A ver, pensamos que lo habías... A ver, Tali, ¿lo podés hacer vos? Sí. Ahí me parece que ya tendría que poderse. ¿Ustedes me dicen si se puede ver? Sí, bárbaro, se ve. Bueno, hay dos motivos por los cuales yo decido ser periodista y darle visibilidad al fútbol femenino.
El primero es porque en el año 2010 y 2011 la selección Colombia clasifica por primera vez a un mundial femenino. En el 2010 son llamadas las superpoderosas y en el 2011, bueno, ellos ya van la selección mayores. En el 2010 fue la sub-20, en el 2011 las mayores. Y ahí comienza, digámoslo así, que a generar un impacto y a hablarse del tema. Yo no tenía ni idea que existía el fútbol femenino en Colombia. Lo había jugado, fui jugadora de fútbol y de futsal, pero entonces desconocía qué estaba pasando. Me tomo la tarea de investigar desde hacía cuánto la selección Colombia estaba compitiendo. Me doy cuenta que en el 98, por primera vez viajamos a Argentina, y allá empezamos a competir, incluso el debut lo ganamos contra Venezuela. Y bueno, yo decía, ¿qué pasó del 98 al 2010-2011? Porque nadie había hablado del tema. Y también me daba cuenta cuando jugaba que no iba periodistas o fotógrafos como a cubrir nuestro fútbol, ¿no? Entonces, bueno, comienzo yo a estudiar periodismo, comunicación social, y empiezo a estudiar la forma de cómo darle visibilidad al fútbol femenino. Eso por una parte. La otra parte es que a mí me encanta leer, me fascina leer los diarios deportivos, pero lastimosamente uno ve ciertas noticias y ciertos titulares que no son acorde o no, digámoslo así, que no son bien vistos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de acá es colombiano, es muy conocido, se llama Fútbol Red, y ellos hablaban de las calidosas y hermosas, las mujeres bellas del fútbol colombiano. Entonces seleccionaron las que para ellos, entre comillas, son las más bonitas y colocaron ese artículo, esa noticia. Más adelante también, bueno, entre lo que yo he venido investigando, me doy cuenta que le dan mucha relevancia a las mujeres hermosas del fútbol, ¿cierto? Dejan a un lado lo que las jugadoras pueden ser en la cancha y les interesa más su aspecto físico. Acá, por ejemplo, bueno, acá se me cortó, pero hablaba un poco que esta arquera no tiene complejos y este diario muestra como burla. Eso a mí personalmente me indignó un poco. Las listas de atletas olímpicas atractivas. Por ejemplo, que me llamó mucho la atención, bueno, acá primero que todo estamos hablando de una mujer que estuvo en el arbitraje y que fue novia de un personaje muy conocido, seguramente, y por eso entonces ella puede ser noticia. No se centran como en las habilidades de esta mujer, sino que por ser novia, entonces ahí sí tiene prioridad en un titular. Y esto otro que también me causó bastante indignación es Lidia, una Hércules con maquillaje. Entonces son titulares que a mí personalmente me indignan, me molestan. Yo creo que el deporte es muy bonito y va más allá, como para ponernos a fijar en este tipo de cosas. ¿Qué clase de periodismo es este? Y siempre me lo he venido preguntando, ¿qué clase de periodismo es este? No me parece justo que quizás jugadoras representativas dentro de la cancha queden a un lado porque a los medios les interesa más ver quién tiene la mejor figura, quién es la más bonita para ellos, quién hace otro tipo de cosas que no sean importantes dentro de la cancha. Entonces, ese periodismo, a mí me cansó, ese periodismo a mí me indignó. Por eso quise yo también desde Colombia empezar a marcar esa diferencia y a mostrar un periodismo como se debe, como se debe trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pasando al tema que nos cita hoy, vamos a tocar algo importante y es, para ustedes, ¿qué es género? No sé si quiera alguna participar o sigo. Ustedes me dicen cómo puede ser la dinámica y podemos escucharlas. Como digas vos, Nati, así que está abierto a que el que quiera comentar, que comente. Si no, seguí vos. Listo. Bueno, para mí, todo lo que yo voy a hablar es lo que yo pienso, es lo que yo creo, lo que yo digo. No tengo el 100% de la razón, cada uno piensa de una forma diferente,
pero desde lo que yo pienso, para mí siempre va a ser un orden social, ¿cierto? Entonces, cuando las personas son designadas como hombres o mujeres al nacer, según ciertas características fisiológicas. Sobre esa diferencia fisiológica, para mí se construye un orden social, ¿cierto? Yo hablo un poco acá desde los imaginarios, y es que a nosotros, desde muy niños, ¿cierto? Nosotros nacemos y la misma sociedad nos comienza a imponer ciertas cosas. Entonces, a una niña se le tiene que regalar una cocinita, unas muñecas. Entonces, a las niñas o a las mujeres nos están imponiendo desde chiquita que tenemos que ser las cocineras, que tenemos que ser las que cuidan los hijos, ¿cierto? Mientras que a los hombres pueden estar jugando fútbol, pueden estar jugando carros, ¿cierto? Pero yo digo una cosa, o sea, ¿qué de mal está en que un hombre juegue con las muñecas? ¿Qué de mal está con que una niña juegue al fútbol o juegue con carritos? Yo les puedo decir que yo cuando niña jugué con carritos, siempre me gustó el fútbol y no tengo ningún problema psicológico, estoy muy bien y siempre he sido muy amante a los deportes en general. Pero entonces, claro, la sociedad lo toma como algo mal, ¿cierto? Digamos que dentro de los imaginarios sociales, el fútbol tiene que ser para los hombres, las muñecas tienen que ser para las niñas. Pero ¿qué de malo hay en esto? Que un niño juegue con muñecas o que una niña juegue al fútbol. Y bueno, afortunadamente las cosas han venido mejorando, han avanzado. Ya veo y con mucha alegría veo muchas niñas jugando al fútbol, practicándolo, incluso salen a la calle con pantaloneta y camiseta. Antiguamente no se podía ver eso. Bueno, yo nunca me atreví a hacerlo, más por pena y por el que dirán de pronto por un rechazo, pero siempre me gustó y bueno, ahora de grande de pronto lo hago. Pero aún quedan esas semillas, digámoslo así, desde la discriminación, el rechazo o ese imaginario social de que el hombre tiene que ser algo y la mujer tiene que ser algo. El hombre tiene que ser significado, símbolo de fortaleza, y la mujer tiene que ser significado de dulzura, ¿cierto? Otra cosa que yo pienso y que, digámoslo así, que lo veo desde mi punto de vista, un bebé tiene que tener prendas azules, una bebé tiene que tener prendas rosadas. ¿Qué pasa si un bebé puede tener una prenda rosada? Nosotros mismos desde esta edad ya estamos imponiendo lo que creemos que es un orden social o lo que creemos que está bien para la sociedad, ¿no? Los colores tienen una identidad para muchas personas. Realmente para mí no me gusta mucho el azul, no me disgusta el rosado, pero por usar azul no quiere decir que yo sea un niño o un niño por usar rosado puede ser un afeminado, como lo dicen. Entonces, bueno, afortunadamente ya podemos elegir, ¿cierto? Pero, como les digo, lastimosamente queda todavía esa cicatriz del machismo, del rechazo, que es lo que nosotros tenemos que ir pensando en cómo cambiar, ¿cierto? En cómo lograr o generar ese cambio y simplemente aceptar los gustos, las decisiones y demás de los niños o, bueno, de la sociedad como tal, ¿no? Nati, justo ahí en Hablamos, el chat estaban comentando que dicen que estamos condicionados desde antes de poder elegir y hace referencia justamente también, Ana, a cómo por ahí si somos niñas nos hacen los aritos o los orificios en las orejas, ¿no? Desde el principio. exacto, sí, estamos condicionados. Y lo que les digo, o sea, ya desde los más chiquitos nosotros empezamos a imponer lo que para nosotros debe ser, lo que para nosotros puede ser, entre comillas, un orden social, ¿no? Estamos de acuerdo con el comentario y ojalá si todas quieren participar, bienvenido sea, entre todas vamos a hacer esta charla, entonces sería maravilloso. Bueno, igual esto tiene mucha discusión. Yo siempre he dicho que se podría armar un muy buen debate.
también digo que hay cosas que yo he escuchado que me molestan, y es como decirle a un niño que no juegue como niña. ¿Qué de malo hay en jugar como una niña? Las niñas también juegan bien, he visto niñas que juegan bien, ¿cierto? O decirles a las niñas que están jugando como hombres que parecen marimachas, ¿cierto? Eso es como en respetar ese proceso. Bueno, ahora sí pasando al tema de periodismo con perspectiva de género. La perspectiva de género se refiere a la metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar, valorar la discriminación, igualdad y exclusión de las mujeres, ¿no? Entonces, aquí a lo que voy es, bueno, listo. Nosotros estamos viendo estas gafas, digámoslo así, que nos vamos a poner estas gafas y vamos a mirar toda esta desigualdad, vamos a aprender de cómo se ha venido violentando el deporte, ¿cierto? Cómo incide ese orden social en esta desigualdad, y de esto se trata. Ahora, hay algo importante, y ya pasando al tema del fútbol femenino, la gente que todavía no lo ha aceptado, y he tenido diálogos con muchas personas, me han dicho como, pero es que eso es de ahorita, es que ustedes no saben, es que ustedes no pueden. Pero, ¿qué pasa? El fútbol femenino no es algo nuevo. La pregunta es, ¿para el fútbol femenino es nuevo para la sociedad? Para la gran mayoría, sí. Y lo he venido haciendo, lo he venido consultando. Lastimosamente, la gente desconoce la historia porque los mismos medios de comunicación, digámoslo así, que no le dieron como un interés en ese momento. Pero resulta que el fútbol femenino lleva bastantes años. Les puedo decir que en 1896 ya se estaba jugando algunos partidos, FIFA incluso lo tiene publicado en su página web. Aquí en Sudamérica se venía jugando años 60, 70, 80, partidos no avalados por FIFA, y les puedo decir, en el 71 incluso Argentina jugó un mundial en México, un mundial que no era avalado por la FIFA, incluso se hizo historia porque Argentina le ganó 4-0 a Inglaterra. Pero ¿qué pasa? Que los medios de comunicación no estaban ahí pendientes porque para ellos era muy mal visto, para muchos, ¿no? Era muy mal visto ver una mujer en pantaloneta, en camiseta y jugando al fútbol. Entonces ahí es donde empezamos a mirar cómo incide ese orden social desde esta perspectiva de género, a la desigualdad, incluso a la violencia de género, ¿no? No se atrevían a hablar del tema, primero porque no, digámoslo así, que no vendía en ese momento, y segundo porque causaba mucha crítica y rechazo, ¿no? ¿Qué pasa? Hablándolo desde Sudamérica, listo. Yo les digo una cosa, en 1991 inicia el primer suramericano de fútbol femenino. Ese primer suramericano solamente tuvo la participación de 3 selecciones, aunque la invitación fue para todos, solamente 3 selecciones se atrevieron a participar, que fueron Brasil, Chile y Venezuela. Brasil fue quien ganó ese primer suramericano y clasificó también al primer mundial. Ya en 1995 que se hace un segundo suramericano, bueno, la CONMEBOL vuelve y le pasa invitación a todos los países, pero en esta oportunidad solamente Chile, Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia, digamos que aceptarían la invitación. Ya en el 98, y yo pienso que puede que sea algo más obligatorio, ya las mismas selecciones participan, ya en este momento las 10 selecciones están. Entonces, claro, eso fue algo histórico porque por primera vez todo Sudamérica se estaba reuniendo en un suramericano femenino. Eso fue incluso en Argentina, me parece que fue en Mar de Plata, sí, Mar de Plata. Y acá empieza como toda esa historia. Es decir, que tanto la selección argentina como la selección de Brasil, de Paraguay, de Colombia, etcétera, tienen una historia desde hace más de 2 décadas, ¿cierto? Que han venido trabajando, pero que no ha sido visibilizado precisamente por todo este problema de género y de imaginarios sociales. Ahora, pasando ya un poco a las estrategias de comunicación y cómo desde Femina Fútbol o cómo Natalia Prieto ha venido trabajando. Perdón, Como yo les Nati, decía, dime. te interrumpo un segundo antes de pasar a esta estrategia de comunicación porque me parece clave también todo lo que venías diciendo, ¿no?
Susana, ahora vemos lo del sonido, porque se estaba escuchando. Ana justamente comenta que Argentina fue al Mundial en 1971 con camisetas prestadas sin ningún tipo de apoyo y cantaban en un bar de México para poder juntar dinero y costear costos. Digo, es decir, cómo esta presión social o este imaginario no solamente hace que menos mujeres puedan participar, sino también, obviamente, lo invisibiliza y también y definitivamente que ese problema que todavía se sostiene hoy es la falta de recursos, ¿no? Tampoco se lo promueve. Entonces, hay como esta jugada que se supone de lo natural, que a la mujer no le interesa, pero al mismo tiempo tampoco se lo promueve. Entonces es como que estamos como una muerte anunciada, ¿no? Es decir, no promovemos algo y tampoco lo visibilizamos. Que es un poco el debate que hoy se hablaba que teníamos con unos periodistas en particular, donde decíamos de cómo se habla de estos, si se habla o no se habla de estas mujeres haciendo deporte, ¿no? Y ahora te dejo con las estrategias de comunicación. Antes de pasar a las estrategias, sabes que sí, las chicas tuvieron que cantar en bares, por ahí supe que hicieron rifas, hicieron eventos incluso en Argentina para poder tener los recursos para poder viajar a este mundial porque pues no tenían apoyo de absolutamente nadie. Entonces, sí, es una historia, yo la estuve leyendo, estuve incluso en Argentina, hablé con un par de pioneras y efectivamente me contaban este tipo de cosas y cabe resaltar que pudo más como ese amor y esa lucha, ¿cierto? Dar ese paso que siempre he dicho que si uno no da el primer paso va a ser muy difícil. Y en cierta forma quisieron arriesgarse para representar todo un país. Allá estuvieron, hicieron historia, porque realmente llegar a un mundial en esas condiciones y ganarle a un país como Inglaterra, que tiene ya una historia bastante amplia y mucho más apoyo, por decirlo así. Claro, eso marca la historia, marca la diferencia y Argentina, pues, de una u otra forma, ustedes han venido demostrando que con lucha y con mucho empoderamiento han salido adelante. Y yo soy una admiradora del fútbol argentino y bueno, especialmente el femenino, que no solamente en esa época, sino ahora se sigue trabajando y se sigue luchando. Bueno, yendo ya para las estrategias de comunicación, es como lo que por ahí vi que hablaron de Mónica Santino. Sí, yo a Mónica le tengo una admiración bastante grande, a Mónica Santino, porque además de ser una pionera, es una mujer que trabaja por el fútbol femenino en la Villa 31, si no estoy mal. Si estoy mal, me corrigen, por favor. Y es una mujer que, además de todo lo que hizo en su época, está trabajando ahorita por impulsar también el fútbol femenino. Entonces, sí, es una mujer que yo admiro mucho, es una señora que está trabajando con las nuevas generaciones y está ayudando también a jugadoras que no tienen esos recursos, que sueñan con jugar al fútbol, ellos las están entrenando, capacitando y bueno, es una crack, definitivamente. Bueno, volviendo ahora sí al tema, hablando desde las estrategias de comunicación, yo que he venido viendo y he venido como notando, primero, actualmente, 2020, por decirlo así, se ha logrado una aceptación, ¿cierto? La sociedad toma como algo nuevo un trabajo de lucha durante muchos años atrás. Sin embargo, se ha visto la aprobación de gran parte de la sociedad. ¿A qué voy con esto? Antiguamente no se veía tanto apoyo, de pronto la gente yendo a los estadios, hablándolo desde Sudamérica, ¿no? Casi no iban a los estadios o no les interesaba, no programaban un partido de fútbol femenino. Les puedo decir que acá en Colombia se han jugado 3 finales, una final con más de 33.000 espectadores cantando a jugadoras de fútbol femenino, festejando, bueno, es que es maravilloso esa final, la recuerdo con mucho sentimiento, porque no me imaginé que fuera a pasar acá en Colombia. Entonces, claro, ya se ha visto una aprobación, ¿cierto? Ya la gente quiere ir al estadio, la gente ya está preguntando por camisetas, la gente ya empieza a reconocer un poquito más las jugadoras, pero ¿qué pasa? Aunque haya aceptación, la sociedad desconoce sus protagonistas y es ahí donde nosotros con estrategia tenemos que buscar esa forma de demostrar que hay fútbol femenino, de demostrar que hay calidad técnica y de demostrar que efectivamente el fútbol femenino tiene una historia
tiene un pasado, tiene un presente, pero también tiene un futuro. ¿Y a qué se da la falta de información? Bueno, el desconocimiento de la sociedad también es gracias a todo lo que hemos visto en los medios de comunicación, ¿cierto? Que si hay algunos que informan, claro, ahorita más, pero antes no lo había. Entonces la gente desconoce. La gente, bueno, sabe que existe un Boca Junior femenino, pero no sabe quiénes son los protagonistas, quiénes son las que están jugando. Igual pasa acá en Colombia. Por eso nosotros, bueno, yo tengo un socio que se llama Francisco Díaz, que es ingeniero de sistemas, y con él empezamos a trabajar en un medio de comunicación especializado en la difusión y cubrimiento del fútbol femenino en Colombia y a nivel internacional, ¿cierto? Este medio lo quisimos dejar exclusivamente para el fútbol femenino, precisamente porque hemos visto las falencias que hay en la visibilidad. ¿Y falencias en qué lo digo? En la falta de difusión o en esas noticias con titulares que no nos gustan, como los que les mostré inicialmente que me indignan. Por eso nosotros empezamos a mirar, bueno, ¿cómo nosotros vamos a trabajar para darle esa visibilidad al fútbol femenino? Cuando hicimos una investigación sobre el impacto en los imaginarios sociales que ha generado la inclusión de la mujer en el fútbol, nos dimos cuenta que necesitábamos 3 puntos importantes. El primero, generar impacto. El segundo, dar ese reconocimiento. Y tercero, familiarizar el fútbol femenino. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros quisimos tener un producto que generara impacto, como lo es una revista. Es una revista que tenemos impresa, esta primera edición. Las otras 8 ediciones están en formato digital. Y efectivamente logramos tener ese impacto. Acá en Colombia se logró un impacto. Y cada vez que yo voy a algún país, siempre llevo la revista y llama mucho la atención, ¿no? Es curioso ver mujeres en una portada de una revista, o mujeres futbolistas en una portada. Puede que las haya, pero aquí en Sudamérica no. Entonces, claro, eso genera bastante impacto y llama la atención. Pero, ¿qué pasa? Nosotros hicimos la revista y nos dimos cuenta que de pronto no había mucha atención en el contenido. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a buscar para trabajar en el reconocimiento y en la familiarización. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cubrir o hablar de fútbol femenino, que la gente lo ve más, lo conoce más, hablar de fútbol femenino que para la sociedad es algo nuevo. Entonces nosotros, y suena feo, pero es así, el fútbol femenino es un producto nuevo ante la sociedad. Y como producto nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Saberlo vender, ¿cierto? Tenemos que saberlo, darlo a conocer. ¿Y cómo se va a hacer eso? Con innovación, sacando contenido diferente, ¿cierto? Que la gente entienda, ¿sí? Sin perder el formato informativo. Entonces, ¿por qué? Porque puede que nosotros sepamos quién es Marta, ¿cierto? Que es una referente a nivel mundial, es bastante importante, pero puede que haya gente que está empezando como a vincularse o a tener interés por el fútbol femenino y no sepa quién es Marta. Entonces, por eso nosotros tenemos que generar ese contenido que lo entiendan desde las personas que conocen el fútbol como las personas que apenas están empezando a entrar en esta onda del fútbol femenino. Les voy a comentar digámoslo así, un experimento que hice con 5 chicos que yo conozco que no les gusta el fútbol, ninguno, ni el femenino ni el masculino. Precisamente quería hacer este experimento con ellos para ver, ellos no saben que fue un experimento, acá digamos que queda entre nosotras, pero lo hicimos con qué fin, con mirar cómo debíamos dar ese primer paso para dar esa familiarización, porque ya primero, o sea, ya habíamos generado un impacto, ¿cierto? Ya habíamos generado un impacto, ahora teníamos que lograr un reconocimiento y una familiarización. Entonces, esta revista, bueno, la sacamos, la compartimos acá en Colombia, le entrego yo las revistas a estos 5, de hecho eran 2 chicas y 3 chicos, le entrego a todos la revista, lo que hacen ellos es mirar la revista por encima, digamos que no le prestaron mucha atención al contenido. Es normal. ¿Por qué? Porque ellos no conocen y no saben y de pronto no sienten ese interés. Pues nosotros, ¿cómo tenemos que generar que haya ese interés? Entonces, primero tenemos que dar a conocer estas protagonistas. Entonces, bueno,
hicimos ese primer paso, que fue mostrarles la revista. Ellos lo vieron por encima, les gustó, muy chévere, muy novedoso, muy bonito, llama la atención la portada, bueno, listo, como llama la atención la portada, nosotros cómo vamos a trabajar de pronto vinculando un poco la revista. Creamos un programa llamado Once Ideal, donde tenemos la jugadora, ¿cierto? Que es la misma de la portada. Tenemos la jugadora y le vamos a preguntar, vamos a hacerle 11 preguntas, ¿cierto? Incluso se responden en posición de 4-3-3. Entonces, hablamos un poquito del fútbol y hablamos un poquito de ella, ¿cierto? Entonces, su jugadora preferida, su color preferido, su canción preferida. Cuando yo les presento esto a los chicos, ellos comienzan como a engancharse un poco más con ciertas respuestas que la jugadora decía, ¿cierto? Además que llamaba la atención de pronto el programa. Entonces, a uno les gustó que por la canción, otros que porque hizo un gesto, otros que porque también la jugadora, bueno, digamos que llamó la atención por diferentes respuestas. Listo, dejé que pasara un mes y al mes me vuelvo a reunir con ellos y les digo, les voy a regalar la revista. Yo quiero que ustedes tengan la revista. Entonces ellos, ay, no, buenísimo, muchas gracias. Cuando yo les entrego la revista, comienzan a identificar a esta jugadora por lo que ellos ya habían conocido de ella. Es decir, que empezamos a buscar, o aquí generamos una familiarización entre la futbolista y estos 5 personajes. Es decir, que cada vez que yo saque una entrevista de Sara Pulesio, se llama la jugadora, cada vez que saque contenido de Sara Pulesio, ellos van a prestarle más atención porque ya creamos un acercamiento entre ellos y la jugadora sin presentarlos de frente, ¿no? Digamos que haciéndolo con contenido. Y este fue como el primer experimento y ahí es donde nosotros empezamos a sacar programas que llamaran la atención y que familiarizaran un poco a la sociedad con el fútbol femenino, perdón, el fútbol femenino con la sociedad, que de pronto presentara un poquito más las protagonistas y ya luego empezamos a sacar otro contenido un poco más informativo. Y eso no nos sirve solamente a nosotros. Si el día de mañana grandes medios van a entrevistarla a ella, quizás esos 5 chicos y de pronto gente que vio el programa ya sepan un poquito más de ella y les presten un poquito más de atención. Y les pongo este ejemplo. Puede que hoy salga una noticia de Lionel Messi y salga una noticia de un chico que juega en segunda división de Argentina. ¿Qué le van a prestar más atención los medios y la gente? A Lionel Messi, ¿no? Porque es una persona que ya es reconocida, que obviamente es un capo, es tremendo crack. Yo lo admiro, de hecho es de mis jugadores preferidos. Y van a estar más pendientes de él porque ya digamos que tiene un recorrido y lo conocen, ¿cierto? En el fútbol femenino apenas está empezando a crear como esas figuras o esas ídolas, ¿cierto? Entonces por eso nosotros tenemos que ir trabajando de a poco, como ir presentando a las jugadoras y ir acercándolas más con la gente. Además de eso, que comenzamos a hacer campañas que generaran conciencia, que generaran como también ese acercamiento. Esto es una campaña, vamos a ver si se puede ver, para compartirles un poquito. No sé si... Si querés, mientras podés ir copiando el link, pero me parece interesante con eso que estabas diciendo, justamente cuando el año pasado nosotros analizábamos cómo se había cubierto el Mundial de Fútbol Femenino y la Copa América, la Copa América, si no me equivoco, que en Argentina, Brasil y Chile, las selecciones masculinas y femeninas participaban en la misma semana, las dos selecciones participaban. Analizamos en qué secciones aparecían y también cómo aparecían. Y era muy interesante cómo en general todavía en el fútbol masculino se plantean las figuras como si hay un jugador que juega muy bien, es ese jugador el que juega muy bien. Y en cambio, cuando se está hablando del fútbol femenino, se habla del grupo, ¿no? Y del equipo. Es decir, que esto entendemos que también debe haber una visión de género en relación a un sesgo de género en la manera de comunicar. Pero también esto que vos decías, ¿no? Cómo todavía no conocemos a las personajes o a las jugadoras y por lo tanto cuesta muchísimo más interpelar o reconocer de quiénes se está hablando. Y eso hay que crearlo, ¿no? Eso hay que construirlo.
Nati, mientras vas compartiendo tu pantalla nuevamente, quiero leer los dos comentarios que hay. Uno de María Cristina, que justamente también hablaba de la falta de estructura dirigencial y una planificación estratégica acorde no solo en lo deportivo, también en lo que habla de la dirigencia y la preparación para que las mujeres estemos en lugares de toma de decisión. Ella cuenta que estuvo en la gestión deportiva como coordinadora del Departamento de Fútbol Femenino en San Miguel de Tucumán, que es una provincia del norte de Argentina, y que logró formar parte del primer departamento de fútbol femenino del Consejo Federal de la AFA, pero que los manejos realmente no eran los apropiados y que ella dice que llevaba sus ideas y sus proyectos y que las buscaron de ejecutar sin ella, ¿no? Entonces que habla como una gran desigualdad. Obviamente que, como dice ella, pasa esto es decir, pasa en toda la estructura. Y Claro. Beto Botines, Solidarios, habla de que, hablando de la comunicación de la empresa, cuenta un caso de Nike que hizo pelotas de fútbol con imágenes de jugadoras brasileras para fomentar la visibilización. En cuanto a lo que dijiste de la primera chica, sí, sabes que hace falta, y yo lo digo desde mi punto de vista, que las mismas federaciones se capaciten, tengan equipos de trabajo dedicados al deporte femenino, ¿cierto? O sea, lastimosamente nosotros en este momento dependemos como del tiempo de todo lo que organice el fútbol masculino, y si queda tiempo entonces vamos a cuadrar el femenino, y eso pasa lastimosamente en todas las federaciones excepto Brasil, que tiene su departamento. Del resto, todo Sudamérica estamos así. Entonces sí es importante tener un departamento que sepa, ¿cierto? Que sepa que esté encargado de esa área. Y segundo, crear una estrategia de comunicación y una estrategia de mercadeo. De comunicación porque tenemos que visibilizar el fútbol femenino, y de mercadeo porque tenemos que venderlo. Si no se vende, va a ser muy difícil que el fútbol femenino genere ingresos y tenga garantías, ¿no? Pero para eso, para llegar allá, tenemos que hacer una muy buena estrategia de comunicación para que la gente empiece a seguir más el fútbol femenino. Bueno, aquí ya tengo preparado. Esto fue una campaña que nosotros hicimos. Ustedes me dicen si se escucha. Es un sueño hecho realidad. El departamento profesional es más importante en nuestros objetivos. Bajo el sol, bajo la lluvia, en el frío o en el calor, de corazón. Se escucha más o menos, Nati, así que si querés contar qué dice el audio. Bueno, mira, igual yo se los voy a compartir. Acá hablamos mucho de que el fútbol femenino es un sueño hecho realidad, y que las chicas van a empezar, digamos, como este sueño, que son metas, son propósitos, son cosas que ellas habían querido siempre, y que se va a abrir la oportunidad de que ellas vayan a jugar un estadio, y por eso quieren invitar a la hinchada, a la gente a que participe, a que vaya a los estadios. Entonces la campaña se llama Por ellas todos al estadio. Claramente este año pues no se puede hacer nada con respecto a este tema, pero el año pasado lo trabajamos para motivar a la gente a que fuera al estadio, a que viera sus jugadoras, a que las conociera. Entonces, bueno, eso fue como una campaña que se hizo. Nosotros tratamos siempre de hacer campañas como que generen conciencia. Vamos a volver aquí, por aquí. Nati, mientras volvés, te cuento ahí, Susana, que está muy atenta, se dio cuenta de una frase que dijiste y después rectificaste, así que creo que está buenísimo por ahí, como contar un poco más, porque viste que vos en un momento dijiste que el fútbol femenino vaya a la sociedad, y después te corregiste y dijiste, no, perdón, que la sociedad vaya al fútbol femenino, y después te rectificaste que el fútbol femenino vaya a la sociedad, ¿no? Entonces te pregunto como, ¿cuál sería la diferencia? ¿Dónde ves vos que estaría la diferencia en esa frase? Pues mira, yo pienso lo siguiente. El fútbol femenino, porque tiene que llegar a la sociedad, porque tiene que darse a conocer y tiene que generar ese interés, ¿cierto? Si generamos y logramos que el fútbol femenino atraiga, que el fútbol femenino genere impacto, la sociedad va a llegar, ¿cierto? Pero si el fútbol femenino no genera impacto y no genera interés, es muy difícil que la sociedad vaya al fútbol femenino, ¿cierto? Igual, o sea, habemos personas interesadas que venimos trabajando, o chicas que vienen jugando que les interesa, que van al fútbol femenino, que buscan de fútbol femenino, que ven fútbol femenino. Pero como en este caso, el fútbol femenino, y vuelvo y digo entre comillas, es un producto nuevo, es algo nuevo,
Entonces, claro, la gente no le presta como esa atención que merece y por eso nosotros tenemos que trabajar y desde la comunicación y en Femina lo estamos haciendo, es de que el fútbol femenino llegue a esa sociedad. Entonces, no sé si quedó claro. Sí, a ver, de igual Susana, que después nos digas qué le parece, pero me parece esto clave que estás trayendo, porque justamente dentro de los Juegos Olímpicos una de las cosas que les comentábamos era parte de la lucha consistió en mostrar que a la gente le interesaba, ¿no? Entonces, cómo se hicieron juegos apartes, donde habían mucho más espectadores que en los Juegos Olímpicos tradicionales, sí, y eso fue lo que llevó que finalmente después, es decir, como decís vos, es decir, se llevó a la sociedad, es decir, se vio que había un interés, pero el interés hay que crearlo, ¿no? Es decir, hay que ponerle cabeza. Claro que sí. Bueno, otra de las cosas que nosotros hacemos dentro de la comunicación es generar ese contenido, digámoslo así, que de respuestas, ¿no? Les cuento un poco lo que me pasó desde mi experiencia. Siempre que yo viajo a algún país, y puede que vaya en Uber o puede que esté en una tienda o bueno, donde esté, pregunto a la gente si va al estadio a ver fútbol femenino. Siempre, siempre esa pregunta me acompaña donde yo vaya. Y claro que he encontrado respuestas positivas, he encontrado respuestas negativas, pero hubo unas respuestas que me llamaron mucho la atención y es que me dicen, yo no voy al estadio a ver fútbol femenino porque la mujer no tiene calidad técnica y es aburrido, ¿sí? Me lo dijeron en varias partes y yo pensé en cómo podríamos empezar a cambiar un poco ese imaginario de que la mujer no tiene calidad técnica, de que no pueden patear un balón, de que pisan un balón y se caen, porque eso fue lo que me dijeron y por eso no iban al estadio. Si bien yo podría hacer un artículo diciendo por qué la mujer sí juega al fútbol, y es válido, está bien, pero yo necesitaba algo que generara impacto, ¿sí? Como les he venido diciendo, tratamos de que todo contenido que salga genere ese impacto para atraer, llamar la atención y que se vea los resultados, ¿no? Cuando me dicen eso, decido hablar con la misma chica de la portada que les había comentado ahorita. Y bueno, con ella y otras dos chicas, hicimos unos videos de unos entrenamientos acompañados, por supuesto, de profesionales que saben, de un preparador físico y de una fisioterapeuta, hacer un circuito o unos ejercicios técnicos para demostrar que la mujer sí tiene calidad técnica, sin necesidad de yo colocarme a pelear o a colocar artículos, que todo eso suma, por supuesto, todo eso suma, pero esto es una forma, digamos, que puede atraer y que puede generar ese impacto y demostrar que la mujer sí tiene esa calidad técnica. Vamos a ver si se puede ver un poquito. Sí, creo que se ve lento, ¿cierto? Un poco trabado se ve. Sí, pero se entiende, se entiende. La idea, por supuesto, era que durara menos de un minuto, ¿no? Que fuera algo rápido, pero conciso. ¿Vos entraste? Sí, entré recién. ¿Le pones vos? No, es No. marca muy en evidencia. ¿Certificado de asistencia? Claro. Está buenísimo y mientras está pasando esto, justamente leo algo de Susana y que me parece también clave para esto, que esto que vas mostrando vos, ¿no? Que dice, así como en otras áreas me parece que no se trata de una falta de interés de las jugadoras, sino más bien de una resistencia de la sociedad en interesarse en conocer más sobre el fútbol femenino, ¿no? Viste, creo que al principio, cuando Natalia mostraba parte de los problemas tiene que ver con la falta de información, ¿no? Y con la poca apariencia. Y decís, cómo generar contenido sin entrar en debate, pero mostrar, desconstruyendo los mitos, ¿no? Creo que esto tiene que ver, es decir, ir desconstruyendo el estereotipo. Entonces, para justamente llevarlo en función de lo que vos decís. No tiene que decir, las jugadoras están, lo practican hace un montón, pero hay que visibilizarlo. Exactamente. Bueno, les cuento un poquito de este programa. Lo hicimos como prueba el año pasado. La idea era iniciar pero pues por la pandemia obviamente cambiamos planes. La idea es seguirlo trabajando, pero ¿qué es lo interesante? Este primer video que yo les mostré lo subimos a Facebook
disculpen, lo subimos a Facebook y logró tener en su momento más de 100.000 reproducciones y más de 1.000 compartidos. Es decir, que de esos 1.000 compartidos quizás su círculo social o sus seguidores tuvieron que haber visto algo, ¿cierto? Entonces, sin necesidad de generar de pronto un debate o discordia, bueno, no sé, yo creo que nosotros pues demostramos con productos comunicativos cómo realmente puede jugar una mujer al fútbol o qué cualidades técnicas puede tener, ¿cierto? Y ahora yo hace poco que vi el video, tiene más de 150.000 reproducciones, es decir, que el video generó ese impacto y estamos empezando a cambiar un poco ese imaginario de que la mujer pisa un balón y se cae o no puede patear o no tiene técnica, ¿no? Con demostración estamos mostrando que la mujer puede hacer eso y mucho más, ¿no? Y lo otro es que, bueno, hicimos también un canal informativo, aquí hablamos sobre los resultados, sobre especiales, bueno, digamos que de todo un poco porque sabemos que ahorita toda la parte audiovisual genera impacto. En este momento, digamos que ya no lo hacemos así pregrabado, sino hacemos todo en vivo. Otra cosa importante, y es que, bueno, tenemos que dar a conocer esas protagonistas desde diferentes formas, no solamente el audiovisual, también miramos las piezas gráficas, desde el área gráfica. Les pongo este ejemplo. Hicimos algunos ejercicios donde mostramos jugadoras y, bueno, para que la gente participara. Eso gusta mucho y además acerca mucho a la gente. La que no sabe, mira los comentarios o le da curiosidad de saber quién es, ¿cierto? Entonces, esto puede ser una muy buena estrategia también para presentarla a las protagonistas. Bueno, esto es Sabía que hacemos como unos tips o información así como muy puntual y también hablamos un poquito de ellas. Con Manuela, digamos que ya hemos hecho unos ejercicios también en Femina Fútbol, ya ella tiene un reconocimiento acá en Colombia, entonces ya se hacen este tipo de piezas gráficas. Y lo otro es que nosotros hacemos al finalizar, al finalizar la liga colombiana, hacemos un once ideal, nos basamos como en las estadísticas de las jugadoras, miramos mucho los partidos jugados, minutos, bueno, ese tipo de cosas como que tratamos de estar muy pendientes y bueno, la gente también, le damos esa posibilidad a la gente de que se integre y bueno, vote. En este momento contamos con 9 revistas, como pueden ver también hablamos del fútbol internacional, acá estuvimos cubriendo Copa América, estuvimos en Juegos Centroamericanos, Copa Libertadores, hablamos mucho del fútbol también internacional, sin descuidar nuestro fútbol colombiano. Y ya para ir finalizando, otra de las estrategias, y digamos que acá iba a este punto de la familiarización y el reconocimiento, que fue, digamos, como lo que me propuse a trabajar mucho más el año pasado y este año. Hicimos una gala de premiación en el año 2017, donde nosotros fuimos quienes elegimos a las 11 jugadoras como más relevantes de la liga o que tuvieron mejor desempeño. Pero en el 2018, empezamos a trabajar ya vinculando a la sociedad. Entonces habilitamos como un espacio para que la gente votara y puede que no sé, la gente vote por su jugadora favorita, pero también se va a dar cuenta de que hay otras jugadoras también que están marcando la diferencia. Entonces, ese es un reconocimiento que se les está haciendo a ellas y también es, digamos que como mostrarle a la gente que no solamente son las que quizás los medios de comunicación siempre muestran o las marcas siempre buscan, sino que también hay otras jugadoras que están marcando la diferencia. El año pasado hicimos una gala pues un poquito más grande, tratamos de tener pues personajes importantes, incluso tuvimos la Selección Colombia presente, ya habían marcas apoyándonos un poco más en esta gala y aquí habilitamos votación tanto para las jugadoras, entonces dimos votación a una jugadora por equipo y al director técnico, ¿cierto? Entonces ellas mismas también empiezan como a motivarse, ¿sí? Votan por sus compañeras o si están ellas mismas, pues votarán por ellas mismas, pero se motivan de que ya hay unos reconocimientos para ellas.
el director técnico también damos el espacio a que voten. Seleccionamos 25 periodistas por fuera de Fémina que siempre habían estado cubriendo el fútbol femenino y pues yo siempre los veía en los estadios. Entonces les dimos como esa oportunidad a ellos, vinculamos la prensa, que vieran que no solamente son las 5 o 6 que siempre nombran, sino que hay muchas más jugadoras. Y por supuesto que le dimos el espacio a toda la gente. Fue algo muy lindo porque habilitamos las votaciones y la página colapsó el primer día de la cantidad de gente que estaba esperando por votar. Y bueno, luego siguieron las votaciones, logramos más de 9.000 votos. Y eso para acá en Colombia, pues, y para lo que estamos comenzando, es un resultado bastante importante y significativo. Algo que yo me he dado cuenta durante este camino es que primero, digamos, como medios de comunicación, tenemos que generar esa credibilidad. ¿Por qué? Porque cualquiera puede ir a cubrir fútbol femenino, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que hay muchos medios que o dicen los nombres que no son o comienzan a hacer reportajes pues de las jugadoras bonitas para ellos, entre otras cosas, y eso no genera esa credibilidad a la sociedad. Si nosotros damos algo más informativo y más serio, eso empieza a darle también seriedad al fútbol femenino. Demostramos la existencia del fútbol femenino mediante esos contenidos audiovisuales que les mostramos. Estamos dando ese reconocimiento a las jugadoras mediante esa gala de premiación que estamos haciendo y también mediante contenidos digitales. Tratamos de hacer todo con innovación para generar impacto y por supuesto llamar la atención y siempre, siempre, siempre vinculando a la sociedad. Eso es todo. Muchísimas Nati, te leo un comentario de acá. Noé nos cuenta, dice que cuando vos estás mostrando los distintos tipos de contenidos que van generando, ¿no? Dice que también le parece muy importante y muy buenos para, porque dejan de apelar también a la emotividad, ¿no? Como las chicas sacrificadas y relegadas que están pudiendo cumplir sus sueños, sino que estás mostrándolas ejerciendo el deporte, ¿no? Y ella justamente lo que dice es mostrarlas en igualdad de preparación. A ver si hay otro comentario más después de este. Y bueno, no, y después alguien que también te felicitaba porque se tuvo que ir unos minutos antes y estaba felicitando por la preparación. Lo que me parece súper interesante y la verdad que es sobre todo este proyecto que tiene que ver creo que con la estrategia, ¿no? Es decir, pensar una estrategia para lograr que en particular hoy este deporte sea más visto, ¿no? Entonces, creo que nos lleva un paso más allá, es decir, aparte de contarnos, bueno, cómo hablar de este deporte, cómo hablar de las deportistas, es pensar la estrategia que haga que en la sociedad de hoy sea más, bueno, como decías vos, al ser un producto sea más consumido para que se pueda sostener. Es decir, más allá desde la perspectiva de derecho, es decir, sostenerla también desde ese lugar. Sí, y sabes que, de hecho, te iba a decir, en este momento estamos preparando una campaña llamada El fútbol no tiene género, ¿sí? Es una campaña que estamos realizando, la estamos trabajando en este momento, y es como eso, demostrar que tanto el hombre como la mujer puede jugar, puede entrenar, podemos hacer lo mismo, ¿sí? Y que no solamente se habla de fútbol masculino o fútbol femenino, sino de fútbol, ¿sí? Entonces, en esa campaña incluso tuvimos un chico entrenando, una chica entrenando, y luego entrenan los dos. Y ahí estamos demostrando que los dos tienen las mismas capacidades para hacer esos ejercicios, ¿no? Que, pues, como te digo, mucha gente critica o que sin ver, sin conocer, dicen, ¿no? Entonces, claro, esos contenidos y digamos que todas estas estrategias vienen siempre de mirar cómo hacer posible darle esa visibilidad. Y más que todo, sin generar como, digámoslo así, como ese mal ambiente o ese debate o esa discusión o pelea, ¿cierto? Porque hay gente que como que quiere discutir de por qué la mujer no puede o por qué la mujer sí puede. Yo creo que más que eso podemos ir demostrando con hechos. Y si bien nosotras las mujeres nos hemos ganado nuestros puestos ahora por toda la lucha, por supuesto, pero también con todo el trabajo del mundo. Entonces, si vemos directoras técnicas dirigiendo, porque ellas mismas se han venido ganando esos puestos, ¿no? Si vemos periodistas, mujeres en estos cargos, incluso hace poco vi, que se me pasa el nombre en este momento, una comentarista en Argentina.
que llamó, Ángela Lerena. me pareció espectacular. De hecho, acá en Colombia hubo un debate sobre eso y fue maravilloso escucharla, cómo hablaba con propiedad, ¿cierto? Porque ella también sabe, igual que sus compañeros, y que le dan también, obviamente, ese espacio para ella hablar. Entonces, ¿cómo llegó ella allá y cómo se ha venido ganando el puesto? Con mucho trabajo, ¿cierto? Demostrando lo que sabe. Entonces, a eso es lo que yo voy, digamos que a eso es lo que yo invito, más que de pronto discutir, porque sí he dado yo con muchos hombres machistas, es como demostrar, ¿cierto? Yo creo que eso vale más que 1000 palabras. Te leo otro comentario acá de Andrea que dice, muy interesante, esto es genial desde el punto de vista de una periodista que tiene interés en promover y difundir y dándole la vuelta, pensar cómo los equipos pueden aplicar esta estrategia para darse a conocer, para generar, ahí se me escapó el mensaje, esperen un minuto, para generar más interés. Y pienso no solo en el fútbol, sino en deportes que tienen menos espacio en los medios y encima si los practican mujeres, menos aún. ¿Alguna recomendación para los equipos? Te termino de leer los comentarios. Ana dice, se habla poco de otros roles como DT, árbitras, preparadoras físicas, dirigentes. Y Susana habla de que esto que se operan muchos prejuicios. A ver, creo que la estrategia que está usando Natalia puede servir para cualquier equipo, ¿no? Para mostrar cómo este interés sobre el deporte, es pensarlo de una manera, así, ella lo ve desde un medio, pero creo que tranquilamente, contestando la pregunta de Andrea, un equipo lo puede utilizar, ¿no? De ponerse en ese lugar y ver cómo generar esta ida y vuelta. Y buenísimo también lo que trae Ana, que me parece clave, que es pensar el deporte de una manera integral que tiene que ver con los coaches, que tiene que ver con la dirigencia, que tiene que ver, bueno, ustedes justamente, me parece interesante cómo cuando estaban hablando de los premios, premian también a los y las DTs, premian también a los y las periodistas que están cubriendo, ¿no? Porque es darle una visibilidad a personas que están dentro de un entorno que si no, de esa manera no se ven. Sí, eso es muy clave, ¿no? El fútbol femenino, no solamente las jugadoras de fútbol. Dentro del fútbol femenino hay espacio para todas y para todos, por supuesto, los que quieran venir a aportar y ayudar. Pero es eso, es no, o sea, es mostrar que no solamente hay unas, sino que somos muchas quienes estamos trabajando por el fútbol femenino. Yo ahorita estoy trabajando en un proyecto llamado Femina Deportes. Hace 8 días lanzamos la página. Realmente, digamos que hemos tenido una aceptación, pero sabemos que tenemos que también trabajar con mucha estrategia. Estamos conociendo un poquito más como las falencias y debilidades, que desde ahí siempre partimos, de mirar qué debilidades hay, con base a eso, ahí sí empezamos nosotros a buscar esas estrategias para dar esa visibilidad. Y como tú hablabas de que, o lo que estábamos hablando de que no solamente están las jugadoras, también nosotros les estamos abriendo espacios a las mujeres que están marcando la diferencia en el fútbol. Por ejemplo, voy a tratar a ver si se puede mostrar acá algo que hicimos, que estamos haciendo, es una propuesta que estamos haciendo ahorita, y es contar historias de esta forma. Ella es una mujer, ella es la jefa del Bayern Múnich. Entonces, no hay, o sea, no hay nadie hablando, ¿no? Solamente texto e imágenes. Vamos contando un poquito de ella, porque es una mujer que está en el fútbol y que está marcando diferencia. Fue jugadora de fútbol. Digamos que ese tipo de contenidos es lo que nosotros estamos generando para lograr esa visibilidad de la mujer en el deporte. No, buenísimo. Después a todos les vamos a compartir, a todos y todas los que están, los que se inscribieron también, les vamos a pasar los links que Nati, es decir, los links que Nati estuvo compartiendo. Ya vi que Nati, ya hay alguien se puso a seguir la página de ustedes, así que bueno, vamos a compartir como toda esa información también para pero bueno, es súper como interesante de ir mostrando esto que, como decís vos, ¿no? Pensarlo de una manera estratégica.
Sí, y lo que te digo, o sea, no solamente que se vean que las mujeres futbolistas son o hacen parte del fútbol femenino, sino que hay más mujeres marcando diferencia, ¿no? Entonces, en este caso que ella incluso es del Bayern Múnich masculino, pero es una mujer que viene haciendo diferencia, que viene trabajando, que se ganó el puesto. Acá estamos contando un poco de la historia de ella, cómo se ganó este cargo, cómo ha venido trabajando. Ya obviamente las entrenadoras, las árbitras, todas estas mujeres que hacen parte del fútbol, ¿sí? Y ahí va a que el fútbol no tiene género. Tanto una mujer puede participar o apoyar el fútbol masculino, como un hombre lo puede también hacer en el fútbol femenino. Obviamente que nosotros las mujeres necesitamos más espacio. Y eso sí, les digo, yo soy partidaria de que haya un cuerpo técnico mixto, sí, pero nosotras las mujeres necesitamos tener más espacios y pues aquí se están abriendo bastantes espacios en el fútbol femenino. Pero también me gusta mucho ver una mujer dirigiendo hombres. En Japón por ahí leí sobre una española que dirige, no estoy segura si es segunda o tercera división, pero es un equipo masculino. Y bueno, sería maravilloso ver algún día una mujer dirigiendo un equipo selección masculina, ¿no? Sería maravilloso. Entonces, aquí hay que dar la oportunidad tanto en un lado como en el otro. Y es que nosotras las mujeres ya tenemos la capacidad para hacer muchas cosas que en un momento o antiguamente no se nos permitían. Buenísimo. Bueno, mil gracias, Nati. Vemos un minuto del dibujo de la cosecha visual que está haciendo, ¡Ay, que qué hizo belleza! Tamara. Así que también después se las compartimos a todos y vamos, bueno, van a ver en las redes y todo, pero bueno, se las compartimos. Y bueno, mil gracias por compartir, por compartir el proyecto y lo que sigue. Seguramente vamos a seguir hablando. Saludos a No, todos y ustedes, gracias por muchas sumarse. gracias. Muchas gracias a todos, un saludo muy especial. Gracias por sumarse, gracias Natalia. Gracias. Ay, estoy encantada con esto que divino, espectacular, sí.